Hola, muy buen día, mucho ánimo. Es un gusto llegar a todas y todos con esta charla sobre funciones y procesos de la educación. Hablar de la educación implica entender el concepto, que es un concepto muy debatido. Se ha hablado sobre la educación desde una multiplicidad de lenguas. Ha habido una diversidad de estudios que se han realizado desde diferentes miradas, desde la diferente colocación del sujeto respecto al objeto educativo. En esta conferencia me referiré al concepto de educación desde una perspectiva de carácter sociológico, viendo el proceso como una transmisión cultural vinculada sobre todo con las necesidades humanas. Y hablaríamos entonces de entender la educación como un proceso intergeneracional que establece una generación adulta con una generación joven. Y cuando hablábamos desde la perspectiva del campo sociológico, estamos hablando entonces de ver a la educación desde la posibilidad de la resolución de las necesidades humanas que están vinculadas fundamentalmente a los aspectos más básicos de la vida, como pueden ser respirar, descansar, comer, adaptarse, defenderse. Entonces, a partir de este concepto de educación, abordaré primeramente la particularidad que tienen las funciones de la educación. La educación históricamente ha cumplido 4 grandes funciones. Las funciones a las que yo me refiero están relacionadas con una función de carácter conservadora, socializante, represiva y transformadora. Respecto entonces a la función conservadora, referiría que la educación conserva a la especie humana como especie humana. ¿Qué trato de dar a entender con respecto a ello? Que la educación garantiza la continuidad de nuestra propia especie, y por lo tanto, a partir de esta función conservadora, lo que se busca es constituir a través de la educación nuestra propia personalidad. Es decir, de asumir una identidad en función de una diversidad de procesos, por ejemplo, el de la imitación. La educación en este sentido, como función conservadora, está relacionado entonces con el cuidado, la crianza y, lógicamente, con procesos
de repetición y procesos comunicativos sobre todo, ¿verdad? Entonces nos tiene que quedar muy claro que la educación garantiza la continuidad de la especie en el sentido de ver a la educación como un proceso de humanización. La segunda función de la educación está ligada con la parte socializadora o socializante y muy directamente, les decía, vinculada con solventar las necesidades humanas. Si nos damos cuenta, en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones, lo que estamos buscando fundamentalmente es dar solución a esas necesidades que tenemos como seres humanos. De ahí que es muy importante la vida comunitaria. Recordemos que el hombre se desenvuelve a partir de una biocenosis y entonces también juega un papel fundamental en este proceso socializante el lenguaje. A partir entonces de esta función de carácter conservadora, estamos hablando de que está íntimamente ligada a la vida cotidiana y por lo tanto la resolución de los problemas tiene mucho que ver, si se dan cuenta, con el propio sentido común. Es decir, hablar entonces, volvemos a reiterar, de nuestras costumbres y tradiciones que tienen esta función fundamental de solventar las necesidades. Yo pondría un ejemplo muy concreto. Si nos damos cuenta, desde que se inventó la bicicleta, todas las demás generaciones que vengan, pues tendrán la posibilidad y el acceso a la bicicleta como artefacto a partir de ser un legado, y también tendremos propiamente la técnica de uso, ¿verdad? Entonces, desde esta función de la educación, de la función de carácter socializante, es como la humanidad va reproduciendo todas estas acciones que nos permiten ir dándole solución a la vida cotidiana. Una tercera función, sin duda alguna, de carácter también fundamental para la educación, es la función represiva. La función represiva implicaría propiamente la institución o instituir más bien el no. Cuando nos dicen no, hay que entender también que nos dan la posibilidad del sí. Es decir, en este sentido vamos estableciendo los límites. Es decir, actuamos en función de un marco y que está íntimamente vinculado a lo que conocemos como la ley. La ley es la que nos permite propiamente diferenciar lo justo de lo posible. Y por lo tanto, hablar de la función represiva implica hablar de la imposición de restricciones en una sociedad, buscando sobre todo evitar el castigo. Si nos damos cuenta, entonces la educación cumple esta función que es fundamental en el ser humano. La última de las funciones de la cual hablaríamos sobre la educación está íntimamente relacionada con la función transformadora. En esta función hablaríamos que el ser humano deja de ser para llegar a un deber ser. Hay una expresión muy clara de que dice que la bestia se redime en una lucha contra sí mismo. Es decir, siempre estamos en ese proceso de transformación constante. Buscamos entonces siempre pasar del ser al deber ser. Buscar entonces cada vez
deber ser en función de esa sociedad en el cual nos desenvolvemos, ¿verdad? Entonces, quisiera yo recapitular en el sentido de que las funciones que ha cumplido históricamente la educación y que seguirá cumpliendo mientras exista la especie humana es la función conservadora, la función socializante, la función represiva y la función transformadora. También es fundamental en educación conocer cuáles son los procesos educativos. Y en esta ocasión hablaré de dos de ellos que son fundamentales: el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Y por lo tanto, primeramente tenemos que entender qué se va a concebir como enseñar. Y aquí hay una gran cantidad de verbos relacionados con este proceso, pero yo más me referiré a una acción en particular que está vinculada al proceso de enseñanza y que es el proceso de señalización. El educador juega este papel con el estudiante siempre de ir poniéndole señales, ¿no? El trayecto que recorre un estudiante está en función de las maneras en que el educador le va colocando señales. Y hay señales de todo tipo, hay señales ópticas, acústicas, olfativas, táctiles, gustativas. Entonces, en la relación entre el educador con el estudiante, fundamentalmente el educador tiene que asumir ese papel de ir señalando qué aspectos debe recorrer el estudiante en su trayecto del aprendizaje, ¿verdad? Y bueno, entonces hablaríamos también de otro de los procesos que son fundamentales en la educación, y me refiero al proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje es lo que permite fundamentalmente al sujeto transformar el mundo externo para hacerlo patrimonio propio. En el proceso de aprendizaje, ¿sí?, de lo que se busca es de aprender la realidad, aprender esa realidad externa y hacerla, incorporarla al propio sujeto, ¿verdad? Entonces aprender fundamentalmente implica entender esta relación entre tres elementos fundamentales: el sujeto que aprende, el objeto de aprendizaje y la relación que se establece entre estos dos elementos. Hablar de aprendizaje implica también que hay diversas perspectivas en torno a este proceso. Hay una perspectiva o una mirada del aprendizaje que está orientada con una posición más de carácter empirista. ¿Qué significa? Que de estos tres elementos, el que juega el papel determinante es el objeto que se refleja propiamente en el sujeto. Es toda la visión positivista que se ha tenido en torno al proceso de aprender la realidad, ¿verdad? Una segunda perspectiva en torno al aprendizaje está vinculada al racionalismo, que implica que aquí el sujeto es el elemento determinante. El sujeto propiamente es el que tiene la posibilidad de crear el objeto, ¿sí? Y bueno, y entonces el peso recae en el sujeto. Entonces aquí hablaríamos propiamente de un racionalismo, que la realidad se construye únicamente a partir de la perspectiva que tiene el sujeto. Y hay una tercera vía. La tercera vía está relacionada con un proceso de interacción
entre estos dos elementos, la interacción que se establece entre sujeto y objeto, y hablaríamos entonces en ese sentido de que la construcción del conocimiento, de que la construcción del saber propiamente obedece a una interacción que se establece entre sujeto y objeto. Recapitulando entonces esta breve charla relacionada con las funciones y los procesos de la educación como son la enseñanza y el aprendizaje, diría que tiene que quedar muy claro que estas cuatro funciones son funciones históricas que ha tenido la educación y existen desde que existe el ser humano y seguirán existiendo hasta que exista la especie humana. Y estamos hablando entonces de una función conservadora, de una función socializante, de una función represiva y una función transformadora. Y que hay dos procesos vitales en la educación, que es el proceso de enseñanza, la enseñanza donde el educador juega un papel determinante siempre y cuando se convierta en un acompañante del estudiante, un acompañante que le va dando señales de por dónde debe caminar en la trayectoria de su aprendizaje. Y en ese sentido cerraría con el aprendizaje que es vital, estos tres elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje. Muchas gracias, estimados. Espero que estos elementos básicos sobre la cuestión educativa puedan ser de interés y sobre todo nos permitan enriquecer nuestro acervo en torno a una temática que sin duda es muy importante. Muchas gracias.